Muy buenos días, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana me encuentro nuevamente aquí desde la cabina de radio de KBLA 1580 en Pasadena, California, para seguir compartiendo con todos los radioescuchas enseñanzas de la palabra del Señor. Aleluya. En esta mañana vamos a continuar con esa serie de estudios que hemos venido realizando por las últimas 3 semanas, que es acerca de conocer cuál es el verdadero día de reposo ordenado por Dios, ¿verdad? Ya llevamos 3 programas, este va a ser el cuarto. Ya estuvimos estableciendo a través de las escrituras que sí, que hay un día de reposo el cual Dios ordenó desde un principio, ¿verdad? Que es el del séptimo día. Ya estuvimos viendo que Dios no cambió su palabra, ni el mismo Jesús después de su muerte y su resurrección no cambió tampoco el día. Ya encontramos a través de la historia que fue el hombre el que cambió ese día para ahora ser el primer día de la semana, ¿verdad? Ya también dejamos claro de que porque una de las excusas que se usan actualmente en mucho pueblo cristiano es de que ahora guardan el primer día de la semana porque en él resucitó Cristo, ¿verdad? Ya vimos que eso también es falso. No es falsa la resurrección, la muerte y resurrección del Mesías, no, eso es un hecho real. Eso sucedió, si no yo aquí estaría perdiendo mi tiempo. No, sí hubo una muerte y una resurrección, simplemente que no es en la fecha que se nos ha sido enseñada, porque esa fecha pues para nada va de acuerdo con las mismas palabras del Señor, ¿verdad? Ya explicamos eso, ya explicamos que Jesús ni murió viernes ni resucitó domingo por la mañana, sino que Él verdaderamente, como dijo en Mateo 12, 38 al 40, su cuerpo estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, ¿verdad? Por 72 horas, y no las 36 horas que nos ha enseñado el sistema religioso establecido. A ver, pero hoy estamos hablando del calendario, ¿verdad? Del calendario de las escrituras. Ya la semana pasada estuve dando algunas citas de libros que se les conoce como libros apócrifos, ¿verdad? Se cree que estos libros no fueron inspirados por Dios, pero hablan estos libros, estoy hablando del libro de Enoch, del libro de los jubileos, hablan de un calendario de solo 364 días, ¿verdad? Y te voy a dar hoy pruebas, hermano, de que este calendario no solamente aparece en esos libros apócrifos, no, también aquí, mira, también en lo que nosotros tenemos como Santa Biblia, Santas Escrituras, aquí también aparece, solamente que está un poco escondido, hay que escudriñar un poco para poder encontrarlo, amén. Pero antes de continuar, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor en esta mañana, amén, para que Él sea guiándonos a toda su verdad y que Él sea enseñándonos todas las cosas a través de su Santo Espíritu. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que en tu infinita misericordia tú nos das. Señor eterno, nuevamente nos declaramos necesitados, oh Señor, necesitados de ti, Padre, ya que vivimos en un tiempo y en una cultura, Señor, en lo cual existe demasiada corrupción, Señor, demasiada corrupción, Señor. En el nombre de Jesús, solo tú eres el único que nos puede ayudar, el único que puede abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para llegar al conocimiento de tu verdad. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, te pedimos pues, eterno Dios, que tú abras nuestros ojos espirituales y físicos, agudices nuestros sentidos, Señor, porque queremos conocer la verdad de tu palabra solamente, Señor, y que toda mentira, que toda errónea interpretación que se haya sido dada a tu palabra, Señor, sea desechada de nuestras vidas y que sea establecida solamente la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti te prometemos dar la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el único que la merece. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, voy a también a dar un poquito de información del ministerio. Nuevamente repito, el ministerio se llama
Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Yo soy el pastor del ministerio, Ramiro Moreno. La dirección del ministerio, déjame buscarlo aquí, porque no lo tengo aquí muy a la mano. La dirección del ministerio es 8363 Reseda Boulevard, el suite número 208 en la ciudad de Northridge, California. Código postal es 91324. ¿Ya? Nosotros tenemos hoy día servicio de oración a las 7 de la tarde. Mire, yo sé que la oración no es muy popular, que digamos, pero es muy necesaria. Amén, muy necesaria. Así es que si alguien desea acompañarnos, hoy lunes 7 de la tarde tenemos servicio de oración. Los miércoles tenemos servicio general a las 7 de la tarde. Los domingos tenemos servicio de enseñanza a las 6 de la tarde. Seguimos todos los protocolos que se están siguiendo actualmente, ¿verdad? Para mayor información te puedes comunicar a mi teléfono personal, área 323-595-6357. 323-595-6357. Y ahora sí, vamos entonces a continuar con esta serie de estudios, ¿sí? Ya vimos la semana pasada, como lo vuelvo a repetir, que en estos libros apócrifos, en el cual se habla de un año de solo 364 días, ¿verdad? Los calendarios actuales, por ejemplo, el que nosotros usamos aquí en Occidente, se llama calendario gregoriano, ¿verdad? Ese calendario ya vimos que fue establecido por el Papa Gregorio en 1582. También existe el calendario judío actual, el cual fue establecido por Hillel II en el año 359 después de Cristo. Ninguno de estos calendarios fue el calendario que Dios tomó como base cuando ordenó guardar, por ejemplo, el día de reposo y las festividades, ¿verdad? No fueron estos calendarios. Amén. Estamos hablando de qué pasó, cómo es que entonces se estableció en el pueblo de Dios este otro calendario, el cual es un calendario lunar. El calendario judío actual es un calendario lunar. Amén. Pero también les compartí el estudio de una de las mentes más lúcidas en el mundo, que es la profesora Rachel Elliott de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el cual ella en este estudio dice que no, que el calendario lunar es un calendario pagano, ¿ya? Y ella da una explicación de cómo es que fue introducido ese calendario pagano y cómo es que fueron eliminadas todas las fuentes, supuestamente todas las fuentes en donde se hablaba de un calendario solar. Oiga, que son los libros de Jubileos y del libro de Enoch, fueron sacados de los canons, amén. Pero, como te vuelvo a repetir, hay evidencia dentro de la Biblia que nosotros usamos, hay evidencia de este calendario solar, ¿sí? Cuando hacemos, la Biblia nos da ciertas fechas, ciertos números, que cuando se calculan en un calendario de 364 días, como el que hablan estos libros apócrifos, los resultados son exactos. Pero cuando se hacen estos cálculos en los calendarios gregorianos, en el calendario judío actual, no te dan números exactos. O sea, y Dios, hermano, Dios es perfecto, ¿verdad? Dios es perfecto. Entonces, ella dice que, hablando del calendario juliano, dice que el calendario juliano reduce cada hora del día por 9.86 segundos para que la hora sea de 59 minutos y 50 segundos. Dice, fue un cambio tan sutil que el pueblo hebreo no sabía que este pequeño cambio podría afectar nada, y mucho menos su día de reposo, su Shabbat. Los 9.86 segundos por hora equivalen a casi 4 minutos por día, ¿sí? Que son 3.94 minutos por día. Dice que se saca de cada uno de los 364 días para crear el día 365, es decir, el 15 de marzo. El 15 de marzo se considera que ahí entre el 15 y 16 ese es el último día del año, ¿sí? Entonces, dice ella, esta es la razón por la que estos días se le llama días siderales, ya que los días tienen 23 horas, 56 minutos y 5 segundos, y no es un verdadero día de 24 horas,
El día creado, el día 365 es el día 15 de marzo, se inserta en el calendario de cada año siguiente al último día del año, que es el 16 de marzo. El mismo procedimiento se sigue de nuevo para crear el día bisiesto, cada 4 años, en los que los minutos adicionales son sacados de cada uno de los originales, 364 días, para crear el día 366. Y como por ejemplo este año, ¿verdad? En febrero es año bisiesto, en febrero tiene 29 días, ¿verdad? Y así es, cada 4 años se agrega este día extra. Entonces, ella maneja muchos números aquí, no quiero que me confundan con tantos números, ¿sí? Pero ella dice que estos son pruebas de que este calendario que usamos actualmente, el calendario gregoriano, hermano, no es el calendario que Dios tomó como base, pues, ¿verdad? Cuando ordenó guardar el Shabbat y las festividades, ¿verdad? Dice que el calendario gregoriano añade días adicionales mediante la reducción de minutos, por lo que arroja en el día de reposo y lo lanza fuera de los días de fiesta del Eterno y los coloca en un día abominable, al igual que el calendario lunar adelanta los festivales del Eterno hasta por 10 días. Y Jubileos, el libro de Jubileos 6, capítulo 6, verso 31 al 37, dice así, así se escribió y fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. Se le ordena a Enoch, dice, ordena tú a los hijos de Israel, oiga, a los hijos de Israel, no a los judíos, ¿verdad? A todos los hijos de Israel, a las 12 tribus de Israel. Dice, que guarden los años por este cómputo, 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades, pues todo les acontece según su testimonio, no pasen un día ni alteren la festividad. Dice, si infringen esto y no las celebran según se les ordenó, oiga lo que sucedería si no se siguiera este calendario de 364 días. Dice, alterarán todas las fechas y los años quedarán también desajustados, tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán su norma. Entonces los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el principio de los meses, oiga, Rosh Hodesh, dice, la estación y el Shabbat, el día de reposo, y equivocarán la norma de los años. Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán con las fiestas de los gentiles. Sus errores y su incipiencia, habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones y se adelanta los años, en cada uno 10 días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de festividad, y los confundirán todos los días santos como impuros, y los impuros como santos, pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Oiga nada más, ¿ya? Entonces, estamos hablando de esto, hermano, para darte base de que los calendarios actuales, tanto gregoriano como judío actual, pues no son los que Dios tomó como base en un principio para ordenar guardar el día de reposo. En otras palabras, lo que te quiero dar a entender es que el día sábado no es el verdadero día de reposo, cuando se toma en base el calendario del cual nos hablan las escrituras, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito acerca de este calendario que fue encontrado en los manuscritos del Mar Muerto, ahí en Qumran, al sur de Israel, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de esto, porque resulta que este calendario, esa copia del calendario que se halló, es precisamente el calendario de Enoch, de este calendario de 364 días, ¿ya? Dice esta profesora, pero ¿habrá alguna evidencia de que el calendario de Enoch fue usado alguna vez por los israelitas para fijar sus fiestas? Sí, está comprobado que por lo menos un intento fue llevado a cabo. La comunidad de Qumran, cerca de Jerusalén, poco antes de la era común, tenazmente usó el calendario de Qumran. Ellos creían que las otras sectas judías estaban equivocadas al usar el calendario lunar para fijar sus fiestas. Un estudio del calendario de Qumran muestra que tenía 364 días y muchas de las características del calendario de Enoch. La sociedad de Qumran creía que su calendario era el verdadero y parece provenir de la interpretación del calendario descrito en el libro de Enoch.
y aquí te presento una cita en el calendario de Enoc, capítulo 74, de los versos 12 al 17. Dice: el sol y las estrellas llevan completo el año exactamente, tanto que ellos no adelantan ni retroceden su posición ni un solo día por toda la eternidad, y completan los años con perfecta justicia cada 364 días. En 3 años hay 1092 días, en 5 años hay 1820 días y en 8 años hay 2912 días. Dice, pero la luna, solo sus días en 3 años llegan a 1062. Oiga, o sea, le faltan días. A los 5 años le faltan 50 días. Ella tiene 5 años, 1770 días. Y así hay para la luna durante 8 años, 2832. A los 8 años le faltan 80 días. El año se cumple regularmente según las estaciones del mundo y la posición del sol, que sale por las puertas por las cuales nace y se oculta durante 30 días. Por eso yo te ordeno y te conjuro, dice Jubileo 6:38, que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el principio de los meses, la estación, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne. Por eso se les instituyó como fiestas memorables para siempre, y así están establecidas, y las registran en las tablas celestiales cada 13 semanas una fiesta, y su conmemoración pasa de unas semanas a otras, de las primeras a las segundas, de las segundas a las terceras, y de las terceras a las cuartas. El total de los días de esta regla son 52 semanas, todas las cuales hacen un año completo. Así se escribió y se fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. ¿Ya? Y ahí donde se le ordena nuevamente que les advierta a los hijos de Israel que solamente utilicen este calendario de 364 días, ¿verdad? Es lo que dice. Y también dice en Jubileos 2:9, dice: Adonai puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años, septenarios, jubileos y todas las estaciones. Oiga, nada más. Enoc estuvo con los ángeles, dice Jubileos 4:21. Enoc estuvo con los ángeles de Adonai 6 años jubilares. Ellos le mostraron cuánto hay en la tierra, en los cielos y la regla del sol, y lo escribió todo. Entonces, esto quiere decir, hermano, que el calendario judío actual, usado por la mayoría de los judíos, es un calendario basado en la observación de la luna, que por lo tanto, basado en lo que leemos en el libro de Enoc y en el libro de los Jubileos, la luna no fue creada para poder darnos con exactitud los días, meses y años. Porque de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Génesis, los días empiezan a la puesta del sol, ¿verdad? En Génesis 1:3, donde dice: y fue la tarde y la mañana el día primero, la tarde y la mañana el día segundo, etcétera, etcétera. Bueno, y es aquí en donde se da una contradicción con lo que está escrito en la Torá, ¿sí? Y el nacimiento de la luna nueva, la cual en el calendario judío actual indica el principio del mes. Pero el problema, hermano, es que la luna nueva siempre va a aparecer en diferente hora cada mes. Y entonces eso significaría que a esa hora se supone que debería de empezar el día, pero y entonces esto ya va en contra con lo que está escrito en la Torá, ¿sí? Por ejemplo, el primer mes del año en el calendario judío actual es el mes de Nisan, ¿verdad? Así se le conoce. Fue cambiado el nombre. En la Torá dice que es Aviv. Bueno, en el año 2017, en el calendario gregoriano, empezó el día 28 de marzo. Esto solo es un ejemplo, ¿ya? El día 28 de marzo. Ahora, basado en ese día, hubo una luna nueva, pero resulta que esa luna nueva empezó a las 5:57 de la mañana en Israel. Y entonces esto significaría que el día tuvo que haber empezado a las 5:57 de la mañana. Pero como dije anteriormente, la luna nueva siempre va a aparecer a diferente hora cada mes, y pues entonces esto va en contra de lo que está escrito en la Torá, donde dice que los días son de tarde a tarde, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, la luna no puede marcar el principio de los meses, porque siempre aparece a diferente hora, y ahí ya habrá un problema de sincronización. Y como ya vimos antes, hermano, este calendario basado en la luna fue tomado de los griegos por el pueblo judío, y está todo confuso, porque tiene tantas creencias. La luna no tiene su propia luz, sino que refleja la luz del sol, ¿verdad?
Génesis 1:16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Entonces, si tú, ya hablamos del calendario gregoriano, ¿va? 365 días, pero ahora vamos a hablar un poquito del calendario judío actual. Si tú examinas un calendario judío actual, te vas a dar cuenta que un año puede tener 354 días, incluso también 353 días, pero si es año bisiesto puede tener 384 días, o sea que hay años que tienen 13 meses. Y siempre está con imperfecciones, hermano, en cuanto a días. Sí, a veces tiene 353, si es bisiesto, 383. A veces tiene 354, pero si es bisiesto, 384. A veces tiene 355, pero si es bisiesto, tiene 385. ¿Sí? O sea, 30 días más por el año bisiesto. Pero, hermano, ¿tú crees que si ese fuera el calendario que Dios tomó como base, ese es un calendario imperfecto? Ahora, ¿será que Dios es tan imperfecto para dar un calendario así de imperfecto? Pues claro que no, mi hermano, sabemos que Dios es perfecto en todo lo que hace. Bueno, y entonces, si los calendarios actuales, tanto judíos como gregoriano, no son los que Dios tomó como base, hermano, o son diferentes a los que aparecen en las escrituras, entonces, ¿cómo podríamos nosotros, si es el calendario de Enoch el que Dios tomó como base, cómo podríamos nosotros hacerle ahora actualmente para identificar cuándo es que empieza el primer mes del año? ¿Sí? Porque si te estoy diciendo que esos calendarios no son los que Dios tomó como base, entonces yo también te tengo que decir cómo poder identificar en ese calendario de 364 días cuándo es que es el principio del mes, cuándo empieza el primer mes. Porque una vez que identificamos cuándo es el principio del mes, hermano, ya de ahí podemos identificar todo. Ya de ahí podemos identificar cuál es el verdadero día de reposo, el Shabbat, cuáles son las fechas de las fiestas ordenadas por el Padre para que todos los hijos de Israel las guardaran, ¿ya? Identificando ese primer día, hermano, ya tenemos todo lo demás, ¿sí? Ahora, partiendo de ahí, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Se nos ha enseñado que todos los días tienen 12 horas y todas las noches tienen otras 12 horas, ¿verdad? Eso es lo que se nos ha enseñado. Pero en realidad, esto solo ocurre 2 días al año. O sea, solo existen 2 días al año en el que el día tiene 12 horas y la noche tiene otras 12 horas, ¿sí? Eso solo sucede 2 días al año y se le conoce como equilux, así se le conoce a esos 2 días, como equilux. Es diferente al equinoccio, ¿ok? El primer equilux sucede al inicio de la primavera, en marzo, antes del equinoccio de primavera. Y el segundo equilux sucede al inicio del otoño, en septiembre, después del equinoccio de otoño. Los días de equilux son cuando los días tienen las mismas 12 horas que la noche, ¿ya? Porque ya en los demás días varían y ya no son ecuánimes. A veces los días son más largos que las noches, o a veces las noches son más largas que los días, ¿verdad? Eso lo podemos identificar muy fácilmente. Ahora, y esto sucede cuando hay ese giro, ese ciclo del invierno a la primavera y de verano al otoño. Y de hecho, Jesús, Yeshua, habló de ese día especial que sucede en la primavera, e incluso es también en ese día cuando los reyes de Israel, cuando se daba ese giro, se cumplía ese ciclo, es cuando ellos salían a sus guerras. Oiga, ¿por qué? Porque no salían en cualquier día, sino en un día especial. Cuando el sol pasa por el ecuador de la tierra, es cuando suceden los equinoccios, ¿sí? Que es cuando los días son más largos que la noche. Pero cuando el día y la noche tienen 12 horas cada uno, exactamente, se le llama equilux. Esto es algo que no mucho se conoce, pero tú lo puedes verificar, hermano, que esto es verdad, ¿sí? Búscalo en Google y ahí lo vas a encontrar. Ahora, también existe lo que se llaman solsticios, ¿sí? Que es cuando las noches son más largas que los días. Pero miren, vamos a ver esta escritura en Juan capítulo 11 del verso 5 en adelante. Dice,
Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús. Oiga lo que dijo: ¿no tiene el día 12 horas? Oiga, ahí está, mire, ¿sí? Está hablando de ese día especial en el que el día tiene 12 horas. Dice: el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, ¿sí? O sea, la luz del día tiene 12 horas, ese día especial. Primera de Crónicas 21, para que veas que los reyes salían cuando se daba ese giro a la vuelta del año. Dice: aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que existen 2 equinoccios y 2 solsticios, que es cuando la Tierra da ese giro, ¿verdad? Ahora, estos cálculos, hermano, estas fechas, son basados al Ecuador, ¿verdad? El cual se considera el centro de la Tierra, pero nosotros nos vamos a concentrar en el territorio de Israel solamente, porque pues todo lo que narran las escrituras sucedió en Israel y no sucedió en el Ecuador, ¿verdad? Ahora, basados a lo que podemos leer en este mismo capítulo de Juan 11:58, ¿sí? Si tú lees antes, dice que se acercaba la celebración de la fiesta de la Pascua, Pesaj, así se le llama en hebreo, Pesaj, que precisamente se celebra en la primavera. Ahora, ese día especial de Equilux iba a marcar el final del año y el siguiente día el principio del nuevo año, ¿ya? Juan 12:1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Oiga, y esto es lo que Dios había ordenado en cuanto a la celebración de la Pascua, y está en Éxodo 12. Oiga lo que dice Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, verso 2, este mes os será principio de los meses para vosotros. Este será el primero de los meses del año. Oiga, ¿por qué hará énfasis el Señor diciendo para vosotros? Oiga, ¿por qué? Porque el Señor ya sabía, hermano, que los demás iban a tener su propio calendario, pero para vosotros, ¿sí? Para mis hijos, este va a ser el primero de los meses del año. Dice el verso 6, y lo guardaréis, hablando del Cordero Pascual, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, aquí tenemos una pauta, hermano, para poder identificar ese día especial, en donde el día tiene 12 horas, al igual que la noche, llamado equilux, ¿ya? Ahí tenemos esta pauta. Y unos días después sucede el equinoccio, que de hecho es en ese día en donde se dan esos giros de la Tierra, son llamados equinoccios y solsticios en nuestros días. Aunque también aparecen en las escrituras, pero ahí aparecen bajo otro nombre, ¿sí? Éxodo 34:22 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, ¿sí? La fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y de la fiesta de la cosecha, a la salida del año. Oiga, a la salida del año. Pero esta palabra salida es la palabra H8622, que es la palabra tecufa. Tecufa significa próxima ronda, circuito de tiempo o espacio o un giro. Es lo que significa. Pero vamos a nuevamente a identificarnos. Somos el Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y yo soy el pastor Ramiro Moreno. En esta mañana estamos hablando de el calendario de las escrituras, ¿sí? El calendario que se usa en las escrituras, que no es el mismo calendario que se conocen o que en los cuales vivimos actualmente. No es ni el calendario gregoriano ni el calendario judío actual. Estamos hablando de ese calendario que está aquí en las escrituras. Amén. Y un poquito más adelante te voy a dar ciertas citas bíblicas en donde nos dan números para hacer cálculos, los cuales solamente se pueden hacer de una manera exacta cuando se usa el calendario de 364 días. Amén. Ahora, esta palabra tecufa solo aparece 4 veces en toda la Biblia.
Aparece en Primera de Samuel 1:20, aparece en Segunda de Crónicas 24:23, aparece en Salmos 16:9 y como ya vimos, también aparece aquí en Éxodo 34:22. Y siempre, hermano, siempre refiriéndose a esto mismo. O sea, y no es casualidad que en el lapso de un año la Tierra tenga 4 ciclos o 4 giros para cambiar de estación, ¿verdad? Y ahora, para nosotros poder identificar cuándo es que sucede este día de equilux, pues vamos a hacer uso de la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos actualmente, solo para poder identificar este día especial en el cual el día tiene 12 horas, al igual que la noche, ¿sí? Que como ya le dije, se llama equilux. Y pueden entrar a un website que se llama www.timeanddate.com. Yo seleccioné a Israel, Jerusalén, y escogí el año 2020, ¿ya? Ahí puedes ver en este año 2020 cuándo es que se sucede ese día de equilux, cuando el día y la noche tienen aproximadamente 12 horas cada uno, ¿sí? Y de hecho en este sitio aparece que es el día 16 de marzo. Oiga, el día 16 de marzo es el día de equilux, cuando el día y la noche son 12 horas cada uno. Ya por ejemplo, el equinoccio sucedió el 20 de marzo. ¿Sí? Esto ya pasó, ¿verdad? El 16 de marzo es el día de equilux, que ese día es el día último del año. Amén. El día último del año. Este 2021, de hecho, también va a ser el 16 de marzo. Oiga, también va a ser el 16 de marzo el equilux. Ahora, si sabemos, entonces, si ya identificamos que el día 16 de marzo es el día de equilux, el día que tiene 12 horas, al igual que la noche, y el siguiente día es el primero del año, que sería, o que fue, más bien, el 17 de marzo. Ese sería el primer día del año. Y ya de ahí, si conocemos eso, cuándo es el primer día del año, hermano, bueno, eso lo estamos trasladando al calendario gregoriano, ¿verdad? Para poder entenderlo. Si ya sabemos cuándo es el primer día del año, entonces ya de ahí todo está muy fácil, hermano. Y ahí podemos identificar cuándo es el día de reposo, el verdadero día de reposo, basado en el calendario de las Escrituras. Ya podemos identificar de ahí, si ya vimos que la Pascua es el 14 del mes primero, de ahí solamente contamos 17:1, 18:2 y así, hasta el día 14, ese es el día de la Pascua. El día 15 es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El día 50, después de que se ofrece la gavilla, ahí es Pentecostés, ¿verdad? Y así, hermano. El séptimo mes, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, que por cierto ya es este próximo mes de septiembre, ¿sí? Este próximo mes de septiembre es cuando se dan esas 3 fiestas. Ya vamos a estar hablando más de eso más adelante, amén. Pero si tenemos identificado cuándo es el primer día del año, el primer día del mes, en el calendario, hermano, de ahí ya tenemos todo lo demás, ¿ya? Ahora, voy a comentar algo más, ¿ya? Porque hay muchas personas que cuando identifican este día, dicen, ok, entonces de ahí ya solamente contamos 7 días y nos da el día de reposo. Pues no, te voy a decir por qué. Yo te soy sincero, yo en un principio también así lo tomaba en cuenta, ¿ya? Decía, ya identifiqué el primer día, de ahí contamos 7 y ya es el día de reposo, el verdadero día de reposo. Pues no, hermano, ¿por qué? Porque mira, la palabra del Señor nos enseña que Dios creó el sol, la luna y las estrellas. ¿En qué día? En el cuarto día. ¿Sí? En el cuarto día. Entonces, ese día de equilux, hermano, en la semana de Dios, en la semana de la creación, ese día, cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas, era el cuarto día. Entonces, ese día de equilux es el cuarto día, hermano. Ya Dios llevaba 3 días trabajando antes. Entonces, en la semana de Dios, en la semana de la creación, ese es el cuarto día. Entonces, el primer día del año sería el día 5 en el calendario de la creación, en la semana de la creación, sería el día 5, el día 6 y después el día 7. Entonces,
para no ir muy largo, el día 7 sería jueves de este año. Ese sería el día de reposo, el 7, que de hecho empieza miércoles a las 6 de la tarde y termina jueves a las 6 de la tarde. Ese sería el verdadero día de reposo, hermano, basado en el calendario de 364 días que estamos viendo. Amén. Entonces, tenemos que el día 17 de marzo del 2020, ahí empieza el año y es el primer día del mes, es lo que se conoce como Rosh Hodesh, no la luna nueva, no, Rosh Hodesh, la cabeza de los meses. Ahora, el 19 de marzo del 2020, que es jueves en el calendario gregoriano, sería ahí el primer Shabbat, el día de reposo. ¿Sí? Ya después de ahí se cumplen ciertos cada 13 semanas lo que leímos, ¿verdad? Pero eso ya no se lo voy a mencionar para no hacerlo bolas, amén. Pero al final del año se cumplen los 52 Shabbats, ¿sí? Se cumplen los 52 Shabbats, que sería el 15 de marzo del 2021. Ahí se cumplirían las 52 Shabbats, las 52 semanas, exactamente. Porque mire, ¿por qué le digo esto? Porque le voy a repetir nuevamente lo que dice Éxodo 12:1. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Aquí no dice que iba a ser el principio de la semana. Dice que era el mes primero, ¿sí? El principio, este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Ahí nunca dice que era el principio de la semana. ¿Se da cuenta? Entonces no podemos contar ese día como ese día 17 de marzo como el primer día de la semana. No, es el primer día del mes, no de la semana, ¿sí? Entonces estamos en lo correcto, ¿verdad? Génesis 1:14. Dijo Dios: luego haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. ¿Se dan cuenta? En el cuarto día. Entonces, como leímos al inicio de este estudio, hermano, el calendario de Enoch tiene 364 días, ¿verdad? Que son 52 semanas, 52 Shabbat, 52 días de reposo, y son semanas de 7 días. ¿Sí? Semanas de 7 días por semana. Amén. Dice en Génesis 2:2, dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Éxodo 20:8, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Lo que está diciendo aquí Dios, hermano, es: ustedes van a hacer exactamente como yo hice. O sea, van a trabajar 6 días y van a reposar en el séptimo día. Ahora, en esta semana de la creación, ¿cuál fue el día en el que el sol marcaba el día y la noche con 12 horas cada uno? ¿Verdad? El día de Equilux, el cuarto día de la semana, ¿verdad? Ahora, ¿será que Dios regresaría a contar a partir de ese día de Equilux como el primer día de la semana nuevamente? ¿O será que él iba a seguir contando normalmente? ¿Sí? O sea, ya el cuarto día, después el quinto. Claro, hermano, ¿ya? Dios siguió contando normalmente hasta el séptimo día. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente como él hizo, ¿verdad? Tenemos que contar ese día de Equilux como el cuarto día de la semana también, para así poder llegar al mismo séptimo día que Dios reposó. Porque como leímos en Éxodo 12, Dios no dijo que ahí empezaba la semana, sino que solamente dijo que ese día era el principio del mes y el principio del año, porque fue en el cuarto día de la semana, hermano, en el que Dios creó el sol, y no que a partir de ese día empiece la semana, porque Dios ya llevaba 3 días trabajando antes, ¿verdad? Sino que él reposó 3 días después, en el séptimo día de la semana. Entonces,
Si se empezara la semana, el primer día, cuando apareció el sol, entonces al final no se estaría guardando el mismo séptimo día que Dios guardó, sino que se estaría guardando otro día diferente, ¿ya? Que es lo que se hace con este ejemplo que les mencioné, de que hay personas que dicen que no, que ese es el primer día de la semana. No, de acuerdo a lo que está escrito, amén. Porque mire, si seguimos esta regla de que tomamos en cuenta que ese día de Equilux es el último día de la semana, es el último día del año, y después el siguiente día es el principio del mes, pero no el principio de la semana, ahí nos cabe cabalmente, hermano, la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Si tomamos en cuenta todo lo que la Escritura nos dice, que Él murió en una fiesta de la Pascua, Él murió un 14 de Aviv, 14 del mes primero, el día 15 era el día de reposo anual del primer día de la fiesta de los panes y levadura. Si contamos ahí, hermano, y después que Él resucitó antes de terminar el día de reposo del séptimo día, hermano, ahí nos cabe cabalmente ese acontecimiento, la muerte y resurrección del Mesías. Ya. De otra manera, si tomáramos ese primer día como el principio de la semana, al final no nos entraría ahí la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque el día de reposo sería hasta mucho tiempo después, hermano. Y no es así. O sea, todo tiene que ir en perfecto orden para que pueda entrar ahí la muerte y resurrección del Señor. Hablando de lo que nos habla la Escritura, ¿verdad? Que en esa semana hubo 2 días de reposo, uno anual y otro semanal. Gloria al nombre del Señor. Entonces, a continuación vamos a hablar un poquito más acerca del libro de Enoc, en el cual también se habla de las puertas por las que entra la aurora y sale el sol, o sea, el ocaso, pero de una manera más amplia, y a partir de ella nos explica cómo es que suceden las estaciones del año. Enoc dice que hay 12 puertas, dice que 6 son por las que entra el sol y están de sur a norte, al oriente, y 6 para salirse y ocultarse, y están también de sur a norte, pero al occidente, paralelas a las del oriente, ¿ya? Y el libro no nos dice que el sol entra por estas puertas y sale 30 días, o sea, por un mes. Y después cambia de puerta, ¿sí? Y aquí nos indica cuándo son los días más largos o las noches más largas, ¿ya? Depende en qué puerta esté entrando y saliendo, porque esos 6 meses, amén. Y dice Enoc 72:3, dice: vi 6 puertas donde el sol nace y 6 puertas donde el sol se oculta, y la luna nace y se oculta por esas puertas, así como los líderes de las estrellas y quienes los guían a ellos. Son 6 puertas al oriente y 6 al occidente, una tras la otra en riguroso orden, y además muchas ventanas a la derecha y a la izquierda de estas puertas. Entonces, desplazándose de sur a norte, el sol entra por cada puerta del oriente y sale por su paralela del occidente por 30 días. Haciendo lo que llamamos un mes en cada puerta, o sea, 6 meses de sur a norte. Luego se devuelve de norte a sur, entrando y saliendo por cada puerta correspondiente, otra vez 30 días cada una, entrando y saliendo los otros 6 meses del año. Entonces, pero ¿cuál es la puerta que corresponde al primer mes del año según este calendario de Enoc? Aquí lo vamos a leer. Enoc 72:4 al 8. Dice: primero, allí aparecía la gran luminaria, cuyo nombre es el sol, y cuya circunferencia es como la circunferencia del cielo, y está totalmente lleno de un fuego que alumbra y abrasa. El viento lleva el carro en el que él asciende, y el sol se oculta y retorna a través del norte para regresar al oriente, y es conducido para que entre por esa puerta y brille en la faz del cielo. En esta forma nace en el primer mes por la gran puerta, que es la cuarta. Oiga, la cuarta puerta, el cuarto día de la creación. Amén. En esta cuarta puerta, dice, por la cual el sol nace el primer mes, hay 12 ventanas abiertas por las cuales procede una llama cuando están abiertas en su estación. Cuando el sol nace, vienen desde esa cuarta puerta por 30 mañanas seguidas, y se pone exactamente por la cuarta puerta en el occidente del cielo. Entonces, la cuarta puerta y su paralela del occidente son las puertas por donde el sol entra y sale por 30 días, haciendo el primer mes del año. Nota, el año de este calendario es de 364 días, con 12 meses de 30 días cada uno, lo cual hace 360 días. Pero
le agregamos 4 días más, que son en los que comienzan cada una de las estaciones, ¿sí? La primavera, el verano, el otoño, el invierno. Ahora, todos los meses, como dijimos, tienen 30 días. Sin embargo, entre el mes en el que va a terminar una estación y el primer mes de la nueva estación viene además el día de cambio de estación. Ese día no pertenece a ninguno de los 2 meses, aunque Enoc lo cuenta como el día 31 del último mes de una estación, y el libro de jubileos también encontrado en Qumran lo numera como el primero del mes que comienza una estación, y luego deja claro que en realidad no pertenecen a los meses. Amén. Entonces, si la cuarta puerta corresponde al primer mes del año, entonces es simple deducir que la tercera puerta es la del último mes del año, según Enoc. Al final de este último mes del año, cuando se completan los 364 días del año, hay cambio de estación, ¿sí? De la última a la primera del nuevo año, por lo que trae sus 30 días más el día de estación, o sea, 31 días. En ese día de estación, el día 31, al final de este último mes y correspondiente a la tercera puerta, sucede la señal física, hermanos. Sucede esa ineludible e inconfundible señal que Dios dejó para que supiéramos que ese día termina el año y que al día siguiente comienza el año nuevo. ¿Y cuál es esa señal? Pues la duración peculiar de ese día, hermano, ¿sí? Equilux, ¿ya? 12 horas de día y 12 horas de noche. Amén. Enoc 72, 31 al 32 dice: entonces el sol nace por la segunda puerta y se pone por el occidente y vuelve al oriente, y nace por la tercera puerta durante 31 mañanas y se pone al occidente del cielo. En ese momento, dice el verso 32, en ese momento la noche se ha acortado y equivale a 9 partes y el día equivale a 9 partes. La noche es igual al día y el año tiene exactamente 364 días. Ahí está, hermano, mire, aquí está claro, ¿sí? Cuando el día es de la misma duración que la noche, ahí es donde se completan los 364 días, cuando sucede el equilux. Está claro, amén. Entonces, a continuación, vamos a ver, hermano, así que si contamos ese día de equilux, como Dios lo contó, como el cuarto día de la semana de la creación, esto va a estar en acuerdo con lo que se menciona el día de reposo, que se mencionan en la semana de la muerte de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver Juan 19:38, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos como con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Oiga, ¿por qué? Porque se acercaba ese día de reposo, de gran solemnidad, ¿sí? Ese día de reposo del 15 del mes primero, ese día de reposo del primer día de los panes sin levadura. Ahí fue cuando fue puesto Jesús en el sepulcro, ¿sí? Lucas 22:1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Oiga, ¿sí? ¿Se da cuenta? La Pascua. La Pascua se conoce como de una manera general a esos, incluye el 14 de Abib, pero termina hasta el 21 de Abib, del mes primero. La fiesta de los panes sin levadura es una fiesta por 7 días, pero se le conoce a toda esa fiesta de una manera general como la Pascua. Amén. Entonces, lo dice el Señor, hermano. Ya lo leímos en Éxodo 12, pero también en Levítico 23. Habla de que en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Es lo que dice ahí. Amén. Y si seguimos esas fechas, hermano, nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente, si usamos este calendario de las Escrituras del cual les estoy hablando en esta mañana, ahí nos va a caber exactamente la muerte y resurrección de Jesús. Mire, si tomamos en cuenta ese día de reposo anual, ¿sí?,
después tomamos en cuenta el día de reposo semanal que sucedía 2 días después, ahí se cumplen las 72 horas. O sea, el Señor resucitó justo antes de terminar, no el día de reposo anual, no, el día de reposo semanal. O sea que en esa semana hubo 2 días de reposo, uno anual y otro semanal. Solamente que en el cristianismo, cuando leemos que se acercaba un día de reposo, hemos vinculado que ese día de reposo era el del séptimo día. Pues no, o sea, es el único día de reposo. Fíjense qué contradicción tan grande existe aquí, hermano. Porque se conoce que el día de reposo ordenado por Dios es el del séptimo día, pero ya no se guarda. Ya no se guarda ese día de reposo. Amén. Se conoce que es el que Dios ordenó, pero ya no se guarda. Qué contrariedad hay aquí, ¿verdad? Bueno, pero sí, existen 2 días de reposo. Siempre, cuando lo transportamos al calendario de las Escrituras, hermano, la muerte y resurrección de Jesús siempre va a caber ahí exactamente. Cuando se guarda y se considera ese primer día del año como el día 5 en la semana de Dios, siempre nos va a entrar. De otra manera, no. Si no se toma en cuenta ese día y se piensa que ese es el primer día del año y el primer día de la semana, no nos va a entrar ahí la muerte y resurrección de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero déjenme ver qué más tengo acá. Tengo mucha información sobre eso, hermano. Mucha información sobre eso, ¿ya? Pero a lo que te quiero llevar es de que ¿por qué es tan importante, hermano, este día de reposo en el calendario bíblico para nosotros? ¿Ya? Porque no creas que es solo en estos libros apócrifos, hermano, que te he estado compartiendo, el libro de Enoc, el libro de los jubileos, en donde se habla de este calendario de 364 días. No, no. También se habla, hermano, en los libros de aquí de la palabra de Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo, con esto voy a cerrar. En Génesis 7, donde habla acerca del diluvio, dice, Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, oiga, tomen nota de esto, mes segundo a los 17 días del mes, oiga, mes segundo, 17 días, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, ¿sí? Mes segundo, 17 días. Génesis 8:3 dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Esto es clave, 150 días. Verso 4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Entonces vemos que del segundo mes al séptimo mes hay un espacio de 5 meses, ¿verdad? Y porque nos dice que es del segundo mes a los 17 días y del séptimo mes a los 17 días. 5 meses exactamente. Pero también nos habla de 150 días. Entonces, solamente es hacer cálculos. 150 días entre 5 meses nos da 30 días por mes. Exactamente. ¿Sí? 150 días entre 5 meses nos da 30 días por mes. Ahora, trata tú de hacer estos cálculos, hermano, en un calendario judío actual. O sea, checa desde el mes segundo, desde febrero 17 al séptimo mes, al 17 del séptimo mes, a ver si te da 150 días. No te los va a dar, hermano. Te va a dar un día más. 151 te va a dar. Intenta hacer lo mismo en el calendario judío actual y tampoco te va a dar números exactos. No, solamente cuando se usa el calendario de 30 días por mes. Ya vimos que este calendario de 364 días es un calendario perfecto, hermano, de 30 días por mes. Los calendarios actuales no tienen 30 días por mes. A veces tienen 28, como este año febrero tiene 29, a veces tienen 30, a veces 31. Lo mismo sucede con el calendario judío actual. A veces tiene 30, 31, 29, ¿sí? No tienen 30 días exactos, solo este calendario, ¿sí? Por eso te digo, hermano, y todavía hay más citas, pero ya no te las voy a dar hoy, te las voy a compartir la próxima semana, amén. Por hoy vamos a abrir las líneas por si hay alguna necesidad de oración. Estoy a punto de casi de terminar, tenemos 4 minutos, casi 4 minutos. Área 626-993-1580, 626-993-1580.
Vamos a continuar la próxima semana, hermano, porque como te lo dije, esto se está poniendo bueno, amén. Se está poniendo bueno el descubrir que dentro de la Biblia que nosotros usamos está este calendario de 364 días. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar la siguiente semana más citas en donde nos habla de este calendario. Bueno, no nos habla, sino que como te lo acabo de presentar ahorita, haciendo cálculos solamente se pueden hacer en ese calendario de 364 días. Amén. Solamente. Gloria al nombre del Señor. Nuevamente repito la información del Ministerio Internacional de Jesucristo. Volviendo a las sendas antiguas, estamos localizados en el 8363 Reseda Boulevard, suite número 208, en la ciudad de Northridge, California. Voy a tomar una llamada. El Señor le bendiga. Sí, buenos días, mi hermano. Buenos días, hermana. ¿En qué le podemos servir? Sí, hermano, le quería pedir un favor bien fuerte. Dígame. Mire, quería pedirle que se me podía orar porque mire, tengo un caso que me robaron bastante dinero y luego mire, hermano, me pasa esto, estoy peleando, guerré y nomás me ven que me levanto y están aferrados a tumbarme a que yo ande mendigando por Dios y ando cuando yo debería de vivir bien, tenerlo todo, porque yo he trabajado muchos años aquí y yo no tengo por qué pordieciarle a nadie, porque yo mi trabajo me lo he ganado. Uh-huh. Y yo estoy cansada de que me vean como una pobre miserable y que me humillen por donde sea. Y yo necesito, ya le dije al Señor que me voy a levantar como una fiera a defender lo mío. Ya no voy a permitir mendigarle a nadie, porque yo he trabajado duramente y creo que tengo mi derecho de pelear por lo mío y no mendigarle a nadie. Estoy cansada de que vayan con los brujos y me quieran derribar cada rato. Y quiero que ahorita, por favor, me ayude a orar fuertemente, porque hay veces se me acaban las fuerzas. Mire, ando bien contenta, levantada ya. El Señor me ayuda, me protege, me levanta. Y ellos aferrados a tumbarme. ¿Y sabe quiénes son, mi hermano? Ajá. Los que se dicen ser mis amigos. Por enfrente me dan una cara, pero por atrás están tumbándome, puñaleándome. Disculpe que la interrumpa, hermana. Disculpe que la interrumpa. Lo que pasa es que ya se me va a acabar el tiempo aquí en la radio. Pero mire, si quiere, llámeme al teléfono 323-595. Hermano, dígame. Es que no tengo una pluma. ¿O no tiene una pluma? Yo estaba orando. Bueno, hermano, le doy mi número o me manda el número.